Bien, ¿qué tal esta semana? Todo muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cafecito con Amor, que ahora estamos grabando el número 8. Bienvenidos nuevamente, como cada lunes, a su espacio. Y claro, hay que recordar que nos pueden mandar todos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Si se identifican con el caso, también nos pueden dejar el comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. Y también píquenle a la campanita para que les aparezca todos los lunes. Y nos regalen un like. Pues, ¿cómo ves? Pues vamos a darle inicio a este programa, porque aparte creo que ya huele a posadas, Lore. Ya casi, estamos a poquito que se acabe el año. Exactamente, entonces vamos a pedirle a nuestro cafecito que nos mande el caso del día de hoy. ¡Hola, cafecito! Hola, ¿cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Nuestra querida audiencia, muy buenas tardes, noches. Feliz Navidad, Año Nuevo, en el momento en que nos estén viendo, y efectivamente estamos cerca de las fiestas. Antes de iniciar con el cafecito del día de hoy, les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes anónimos vía inbox, nos los pueden mandar por Facebook, Instagram, por TikTok, por cualquiera de nuestras redes sociales, y créanme que nadie va a saber que fueron ustedes. Por ahí nos lo pueden mandar, por si no lo recordaban. Y bueno, para no hacer en cuento largo, el cafecito del día de hoy dice así: soy un hombre de 70 años, mi esposa murió hace 2 años y aún la extraño. Platico con sus cenizas y eso me da alivio porque siento que es como si ella todavía estuviera conmigo. Tengo 8 hijos, 4 mujeres y 4 hombres. Mis hijos varones me alientan, aunque casi no los veo. Mis hijas, en cambio, están detrás de mí todo el tiempo. Más de una vez me han pedido que llevemos las cenizas al templo, pero yo me rehúso porque siento que, si las llevo, la estaré abandonando. Y me duele mucho su ausencia. Ellas no me entienden y me enoja que me estén regañando por todo. Lo único que deseo es morir para estar con mi viejita. Me siento enojado con Dios porque no me llevó a mí. He sobrevivido a 2 infartos y aquí sigo vivito y coleando. Lo único que me ha mantenido de pie es una de mis hijas, que es mi ángel. Ella se ha convertido en mi motor para seguir adelante, pero me angustia no poder entenderla. A pesar de que tiene 45 años, mentalmente es como una niña de 5. Mi esposa era la que veía por ella, y ahora que ya no está, siento que no puedo con esta responsabilidad. Me desespero y peleo mucho con mi hija, y eso me hace sentir como un mal padre. No sé hacia dónde ir sin mi viejita. Ay, qué caray. Aquí es uno de esos casos en donde uno no puede ser chistoso. La verdad, no. Pero, a donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres, tienes nuestro apoyo. Estamos aquí para ayudarte, para estar contigo y pues para que puedas llevar esta parte de la pérdida. Nuestras queridas expertas, yo estoy seguro que hablarán muchísimo más del tema, acerca de los duelos, y qué es lo que ustedes opinan, chicas, qué es lo que nos pueden decir acerca de el caso del día de hoy. Gracias, cafecito, qué interesante. Qué interesante, y yo quiero mandarle un abrazo a esta persona que nos está compartiendo su caso, que nos deja entrar, ¿no? Entrar a su vida, aunque sea un poquito. Sí, porque tiene 2 años de viudo. No nos dice cuántos años tuvo de casado, cuánto tiempo vivió con ella, pero pues imagínate, es un hombre de 70 años que recientemente acaba de perder tal vez al amor de su vida. Muy seguramente, porque cuando dice mi viejita se me hace que es un hombre como cariñoso, ¿no? Tal vez. Sí, y además, pues está enfrentando eso de, híjole, me hubiera preferido ir yo que ella. Fíjate qué duro, Lore, cuando una persona que ha compartido con otra durante muchos años, que tienen tantos hijos, porque son 8, son bastantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve tan importante esa persona que te acompaña todos los días, en las buenas, en las malas, en las peores, y que estás compartiendo, ¿no? Tus tristezas, tus alegrías? Sí, porque mira, nos comparte que tiene una hija de 45 años. No nos dice si es la chica, la mediana o la grande, pero si tiene una hija de 45 años, ¿te imaginas cuántos años vivió con su viejita? Muchísimo, yo creo. Y entonces, despréndete de más de 45 años de estar con alguien. Y además alguien que se encargaba de muchas cosas, por lo que nos deja ver ahí, ¿no?
Claro, porque él menciona que ella se hacía cargo de su hija. Entonces, a lo mejor se hacía cargo de la hija, de la casa, no sé, de diferentes actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas esa pérdida? Porque yo siempre comento que hay pérdidas chicas, medianas, grandes y extra grandes. Y a mí esta me suena a extra grande. ¿O a ti cómo te parece? Me suena a que es extra grande, ¿no? Muy dolorosa. Sí, es que es de toda una vida. O sea, a veces yo digo, ¿cómo te repones? ¿Cómo te repones de una pérdida tan grande cuando has convivido muchos años con alguien, cuando has compartido tanto? Simplemente él lo comenta. Tiene sus cenizas ahí en casa y habla con ellas. Claro, es que es el no dejar, el no soltar, Lore. Es que yo te decía, se vuelve tan complicado el convivir tanto tiempo con una persona, todos esos momentos que compartí, ¿no? Con la persona con la que amo. Y de pronto ya no está, es muy difícil. Si cuando eres joven y pierdes a un padre, una madre, eh, te resulta difícil y complicado, yo me imagino el perder a mi pareja, híjole, Debe ser muy duro. muy complicado. Sí. Dicen que el dolor más fuerte es cuando pierdes a tu esposo o a tu esposa. Es uno de los dolores más grandes porque también personas han compartido que el dolor más fuerte es la pérdida de un hijo. Pero estamos hablando de la pérdida de un matrimonio de muchos años con el que prácticamente viviste toda la vida. Está hablando que tienen 70 años y más de 45 años. Es mucho tiempo. Claro, y ahora no sabemos también si previo a que se casaron, cuántos años duraron, porque en esa, por la edad que tiene, antes hay que recordar que duraban muchos años de novios y después se casaban. Entonces podremos estar hablando de 50 años juntos, que yo creo que muchos tenemos esa edad, y entonces sería como toda nuestra vida, ellos juntos. Y es una pérdida muy, muy dolorosa. Muy significativa. Porque en lo personal, pues mi mamá es una persona viuda, y de verdad que la pérdida de mi papá ha sido para ella algo muy duro, que ha ido sorteando con los años, pero yo recuerdo que al principio fue algo muy, muy doloroso. Creo que tú también por ahí tienes algo parecido. Sí, fíjate, incluso muy parecido al caso. Mi papá quedó viudo a los 59, 57 años. Mi mamá tenía 56 años cuando falleció y se queda viudo a los 57. Y curiosamente somos 4 hijas y tengo una hermana con capacidades especiales. Y para él ha sido muy duro sobrellevar esa situación, ¿no? Yo recuerdo que me decía mi papá, es que yo despierto por las noches llorando porque extraño a tu mamá. Entonces, sí, qué difícil para esa persona que estás acostumbrada a dormir con esa persona, ¿no? O cuando dices o cuando tienes muchos planes de envejecer juntos y vernos viejitos, y eso no se logra porque alguno de los dos fallece en el camino. Yo creo que es algo muy parecido a lo que nos platica este amigo, porque también habla de que sus hijos están ahí tratando de sacarlo adelante, pero también no podemos perder de vista que también los hijos están pasando por un duelo. Claro, y que aparte tienen a sus familias, Lore, ¿no? Entonces, porque dice, si ya tienen 45 años, yo supongo que la mayoría son grandes, entonces que deben de tener también hijitos en sus familias y estar al pendiente de mi familia más mis papás, ¿no? Y estoy perdiendo a mi mamá, pero también estoy viendo que mi papá se está desgastando. ¿Qué estará pasando con esas personas, no? Todos están pasando un proceso de duelo. Y si nos vamos hacia las fases del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, que es quien es la madre de la tanatología, pues habla de 5 fases del duelo y que habría que ver en qué parte de este duelo se encuentra nuestro amigo de 70 años. Entonces, habría que recomendarle a nuestro amigo que pudiese investigar cuáles son las fases del duelo, a qué corresponden, qué nos hablan, ¿no? Pues empezamos con la negación, ¿no?
Digo, ya que Exacto. él lo investigue, pero vamos a dar un empujoncito. Me parece muy bien. Que por cierto, aquí viene, ¿no? En esta parte de me niego a aceptar que ella ya no está y mantengo las cenizas, me estoy negando a que ella ya se fue, ¿no? Estoy negando que ya se fue, porque en Ujú. realidad ella ya no está, ella murió y no se encuentra en esas cenizas. Y a veces creemos que esas personas están ahí. Por ejemplo, en México es muy dado que el 2 de noviembre, que es Día de los Muertos, muchas personas van a la tumba y escuchas eso de que voy a ver a mi papá a la tumba. Sí. Y yo recuerdo a mi papá, en paz descanse, decía, pues ¿a qué le voy a ver si él no está ahí? Y creo que mi papá tenía mucha razón. Esas personas no están en la tumba, pero son creencias. Claro, pero fíjate, ahora hay otra cosa. También parte mucho de lo que tú piensas y sientes, ¿no? Aparte de la creencia, no sé, yo te puedo compartir que cuando falleció mi mamá, me daba como mucho placer el llevarle flores a la tumba, ¿no? Ya después de mucho trabajo, pues comprendes que Que no está no ahí. está ahí, o sea, que solamente es un ataúd con huesos y tan, porque fíjate, curiosamente una de mis tías decía, este, cuando ella falleció dejó una carta donde ella decía que dejaba su vestido aquí en la tierra por ponerse un vestido más elegante, que era el trascender, ¿no? Entonces, igual, las personas dejan este vestido, que como hoy nos conoce todo el mundo, Sí. para ponernos un vestido más bonito. Fíjate que yo tenía una maestra de tanatología que ella pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es con un guante. Y Uh-huh. entonces la situación es de que te sales del guante. Tu espíritu se queda en algún lado, pero el guante es ese que se entierra, se crema, ese que se pudre en el ataúd, es ese guante. Pero habría que ver ese espíritu o lo que tengan ustedes de creencias, porque eso también es mucho de creencias. El espíritu, ¿dónde se queda? Porque el guante se queda aquí. Es ese vestido que decía tu tía, el vestido que se queda aquí, pero yo me revestí de algo mejor, de algo que va a trascender. Los que creen en Dios, pues irá hacia Dios, los que creen en el universo, depende mucho de esto de las creencias. Pero Uh-huh. realmente mi pregunta es, ¿en dónde encuentras tú a esa persona? Ok. Bueno, entonces yo te decía, a mí me daba mucha paz, mucho placer, ¿no? Ir a Y dejarle flores. dejarle flores. O dices, bueno, ya no le dejo flores, pero a lo mejor tengo una fotografía y de vez en cuando me acerco para no olvidar el rostro, ¿no? Pero una vez que sueltas y dejas ir a la persona, ¿cómo te vas liberando? Yo recuerdo, porque como ustedes saben, Sandy y yo somos amigas, y cuando ella me platicó de la muerte de su mamá, me hablabas de las Catarinas. Ay, sí, fíjate que cuando mi mamá estaba enferma, donde ella se sentaba, había un ventanal y en el ventanal había muchas catarinas. Entonces, y mi mamá caminaba y las catarinas la perseguían, ¿no? Y entonces, cada vez que yo veo una catarina, me acuerdo de mi mamá, así de, me está visitando, ¿no? Esto mucho es en la creencia, mucha gente dice, ay, es que estoy viendo un colibrí y Y ya está, o una mariposita, ¿no? ajá, Blanca. Y, o sea, yo creo que sí es parte de tener a esa persona que ya no está físicamente, pero es ahí donde te decía, ¿a dónde la encuentras? Tú la encuentras en las Catarinas. O sea, todos hemos tenido algún tipo de pérdida en la vida. Y si tienes una pérdida de un ser querido, pues búscale, ¿dónde lo encuentras? Porque seguro lo encuentras en la sonrisa de alguien, en las palabras que, ay, mi papá decía así, ¿no? Y esa parte de, ahí está mi papá o ahí está mi viejita. claro. Y esto volvemos a que está negando el hecho de dejarla ir o trascender, porque se está aferrando a esas cenizas que ahí están y no Está, las quiero soltar y no las quiero llevar ni al templo ni a ningún lado y los hijos están ahí encima de él. claro. Ahora fíjate, tú acabas de decir algo importante, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentras a esa persona, ¿no? Yo te decía de las Catarinas. Es como una manera también de honrar a nuestros difuntos
y cómo les vamos dando ese espacio en nuestra vida, ¿no? Es decir, si para mí representa una Catarina y para ti representa La una mariposita. rana o una mariposita, ¿cómo honras Ese recuerdo. ¿no? En tu vida diaria, ¿no? O sea, tú sabes, yo colecciono Catarinas y es como yo honro a mi mamá. No, y fíjate lo que has hecho, por ejemplo, en mí. Cuando yo veo una Catarina, pienso en tu mamá, y yo no conocía a tu mamá, pero para mí la Catarina ya es parte de ti, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo bonito de que puede pasar de una persona a otra. Yo no conocía a tu mamá y está trascendiendo en alguien que no la conoció, y eso es muy bonito. Entonces, si regresemos a la segunda fase del duelo, que ya vimos que es el primero, la negación, y luego la segunda estamos hablando de que luego nos enojamos, y nuestro amigo dice, estoy enojado hasta con Dios. Y el enojo, híjole, te lleva a hacer cosas a lastimar a otras personas, Lore. Porque quiero pensar que este amigo está enojado, y si está enojado con Dios, y entonces cuando dice que sus hijas lo regañan por todo y que no lo entienden, cómo su enojo y su frustración la está llevando a su que el otro no me entiende. Exactamente, ¿no? Estoy viendo todo lo malo de mis hijas, ¿no? Pero es normal esto que está sucediendo, es parte del proceso. Entonces yo creo que también lo que has comentado en otros capítulos es abrazar esa emoción y saber que estoy enojado porque tengo una pérdida. Y es normal, claro. Una cosa es estar enojado y la otra es cómo me enojo. Claro, que el cómo reacciono ante este enojo. Pero ¿no? yo sé que estoy enojado. Claro, ahora sería importante, y volviendo, como tú dices, a las fases y a cosas que hemos mencionado, ¿no? El poder escribir. Y ¿te acuerdas cuando te dije, oye, es que escribirle una carta a tu casa cuando la estabas dejando? Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Escribirle una carta a tu ser amado o incluso a ti mismo, donde puedas reconocer tus emociones. Me siento enojado, irritado porque... Te extraño mucho. O me siento solo porque yo soy el que está aquí, ¿no? Y estoy enojado tal vez conmigo mismo porque no sé lidiar con tu pérdida. Comentas algo muy interesante, porque también aquí no lo sabemos, pero también depende mucho de qué te moriste o de qué se murió la otra persona, ¿no? Claro. Pero porque hay veces a lo que yo le llamo con mis consultantes es si tú dejaste una factura pendiente con esa persona, con la que se fue, porque no es lo mismo cuando estás en paz. Y dices, bueno, ya se fue y estoy tranquila y no pasa nada, a cuando hay la culpa porque dejaste de hacer cosas. Claro. Y eso es bien importante. Y esa es otra fase del duelo, la culpa. Claro. Entonces, fíjate, yo recuerdo mucho que yo me sentía muy enojada y duré muchos años en terapia. Y actualmente, de repente sigo trabajándolo con mi terapeuta, pero en esta parte de estar enojado por las cosas que dejaste de hacer tú, ¿no? Entonces, yo le decía a mi terapeuta en aquel entonces, es que me hizo falta decirle tantas cosas, a lo mejor el pedirle perdón, ¿no? Por cosas que yo dije, que yo hice, ¿no? Y en esta parte, ¿cómo estoy aceptando mi culpa o mi error? Lo escribo. Ya no se lo puedo decir físicamente, pero ya no está. Pero nunca es tarde, entonces volvemos otra vez a la carta, ¿no? Y yo te pido perdón porque te dije que tu comida estaba muy fea. ¿No? O porque dejé de decirte te quiero, ¿no? Sí. Entonces también le podemos decir a nuestro amigo que haga una lista si quedaron cosas pendientes. Uh-huh. Si quedaron cosas pendientes, pues las escribimos. Exactamente. O se las decimos. Porque yo sé que todos somos energía. Y no te puedes desvanecer. Yo siento que cuando alguien muere, su energía queda por algún lado. Entonces tú puedes hablar con esa energía. Ya no está su cuerpo, dijiste, el vestidito, el guante, ya no está. Pero puedes seguir hablando, como él habla con las cenizas, pero él puede hablar con esa
con ese ente de luz que tal vez ya esté con Dios. Claro. Ahora, a mí se me ocurre, por ejemplo, él dice, es que estoy hablando con las cenizas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, amigo, si le escribes a las cenizas, ¿no? O hablas con tus cenizas. No sabemos, no nos platicas que le gustaba a tu esposa, ¿no? A lo mejor a ella le gustaba quizás visitar, no sé, la playa. Ve a la playa, a lo mejor. Porque ahí la va a encontrar. ¡Claro! Y entonces a lo mejor puedes soltar un puñito de cenizas, ¿no? Esparcirlas en el mar. ¿Cuántas personas no hacen eso, no? Sí, Que van a dejar. creo que no es tan legal, ¿no? No, la verdad no sé, no Creo que tengo no es tan idea. legal, pero tendríamos que ver. Pero creo que no es muy legal eso de las cenizas en el mar. Pero sí podría dejar ir, soltar. Entonces, podemos hacer muchas cosas, ¿no? El ir escribiendo, por ejemplo, visitar el mar y a lo mejor haces un pequeño ritual en la playa. Y esa carta puedes tú quemarla y ese ritual puede ser ese humito que sube a la hora que quemas la carta. Ese humito va hacia ella. Claro, el soltarlo y pedirle, ¿no? Te dejo libre, ve con Dios, no voy a estar bien, porque es una manera también de soltar esa energía que tú dices. Sí. Ahora, hablábamos de que nos podemos sentir enojados, podemos sentir que no es cierto, pero también viene la etapa de cuando te sientes muy triste, y también nuestro amigo lo dice aquí, es que me quiero morir, ya estoy muy triste. Y esa sintomatología habla de una depresión. Pero muy grande y que puedes vivir con ella muchísimos años. Fíjate, esto me recuerda también a mi abuelo, ¿no? Él decía, es que mi costilla me hace falta. Y él duró, Lore, mi abuela falleció cuando ella tenía como 60 y tantos años. Mi abuelo ya era un hombre de 70 y cacho, le llevaba como 10, 12 años a mi abuela. Y él incluso volvió a rehacer su vida con una mujer más joven que le llevaba 20, 30 años. Y, y vivió muy feliz con esta mujer, pero todavía recuerdo las últimas veces que hablé con mi abuelo, él le lloraba y le lloraba a mi abuela. Nos la amaba, ¿no? Y se amaba eternamente, ¿no? Entonces, fue para él bien difícil esta situación. ¿Cómo la sueltas, no? Entonces tiene un duelo de 20, 30 años. ¿Cómo la sueltas? Y realmente, porque mi mamá comenta que el amor va hasta después de la muerte, más allá, porque ella jura y perjura que cuando ella se muera todavía ese amor va a ser. Mi mamá no se volvió a casar. Claro, ahora volviendo a las creencias, hay muchas personas que creen que vuelves a retornar, ¿no? O sea, que hay vida después de la vida. O más bien, hay vida después de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelves a retornar y que te vuelves a encontrar otra vez con esos amores pasados, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces, si hablamos de depresión porque nuestro amigo está muy triste y está pensando hasta en morir, imagínate la impotencia de la familia cuando dices eso, de que te quieres morir, es una parte de este mismo proceso. Lo importante, yo opino, es saber si es parte del proceso de duelo esa depresión o de plano ya estamos cayendo en una depresión. Vale. Es importante saberlo, claro, porque si no requiere de un trabajo terapéutico. Y de médico, ¿no? Ya hablando a nivel neurológico. Yo creo que valdría la pena. Hay depresiones que necesitan un médico internista o un médico psiquiatra, porque hay depresiones que se requieren trabajar con medicación. Sí, porque no logran, ¿no? Tener esas sustancias que te hacen estar como con la vitalidad, ¿no? Con esa energía. Entonces a veces hay que recurrir a terapia y ya el terapeuta te dirá si requieres una situación médica. Exactamente, pero lo importante es que te atiendas, ¿no?
que puedas vivir estos años que te queden de vida, ¿no? Dices que tienes 70 años, no Ahora sé. la vida ya es más longeva, ¿no? Exactamente, mi abuelo falleció de 98 años, entonces, bueno, ¿cuántos años puedas vivir? Si 20 años más, 30 años más, pero que vivas disfrutando, ¿no? Esos 30 años que te queden, ¿no? Esos 40 años, ojalá que sean 40 años, ¿no? Y que los disfrutas, que los vivas plenamente, con salud, con alegría, ¿no? Y además viendo las cosas buenas que sucedieron, porque entonces viene la otra etapa que es la negociación. Exactamente. Y entonces, ¿cómo puedo ir observando todas estas partes de, bueno, ok, si ya te fuiste, pero hoy estoy teniendo, no sé, por ejemplo, la atención de mis hijas. Mis hijas están volteando a verme el día de hoy porque están preocupadas por mí. O ya tengo a quien cuidar, porque también comenta aquí, ¿no? De que su hija se ha convertido en su motor. Claro. Entonces, bueno, sí, ya se fue mi esposa, pero tengo este motorcito, que si no se hubiera ido, yo no tendría que cuidarla. Claro, ahora, pero aquí dice que tiene 45 años su hija y que es una niña de 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué tan frustrante puede ser para él el cuidar a una mujer de 45 años, pero que es una niña pequeña y que ya a una edad adulta donde, híjole, es que ya pasé por mucho y donde la responsabilidad era de mi esposa y hoy me tengo que hacer responsable de esto? Y además que no la conozco porque mi hija siempre se hizo cargo, digo, mi esposa siempre se hizo cargo de ella y no conozco a mi hija y la estoy conociendo ahora que tengo 70 años. Claro, y tengo que lidiar con reacciones de una niña de 5 años atrapada en el cuerpo de una mujer de 40, ¿no? Pues también ahí es el cómo lo tome. Porque si puede decir, bueno, este es ahora mi paquete, mucho va a depender de cómo lidies con eso. Porque si es tu motor, entonces, pues resiliencia. Claro, ahora fíjate, me estaba pensando, también aquí puede hablar como una doble pérdida, porque estoy perdiendo a mi esposa, pero también estoy perdiendo esa libertad que yo tenía de, pues me voy a trabajar, pues yo leo el periódico, pues yo veo la televisión, pero hoy tienes que pensar en que tienes que darle de desayunar a una persona, ¿no? Que ya Que no son está. cosas que no hacías. Exactamente, entonces dices, porque estoy enojado también, ¿por qué te fuiste y me dejaste con este paquetote, ¿no? Sí, pero también estoy teniendo la atención de mis hijos y de mis hijas. Y ahí también empiezas a negociar. Fíjense cómo hemos ido brincando de una etapa a otra, porque así es el duelo. El duelo no es lineal. El duelo puedes estar en la negación y llegas al enojo y luego regresas a negociar y luego llegas y aceptas. Así ya se murió. Y es una pelotita todo el tiempo, ¿no? Entonces, justamente cómo vamos de una zona a otra y volvemos a recaer, ¿no? Entonces, qué importante es poder reconocer todas estas etapas Para saber en cuál andamos. Exactamente, y poderlas trabajar, Lore. Poderlas trabajar, poderlas sanar, como los borrachos, una a la vez. Sí, y habla Sandy de algo muy interesante y muy importante, porque cuando ya llegas a la aceptación, entonces ya viene esto que dices de sanar, de agradecer y de qué fue lo que aprendí. Y con eso vamos a salir de este duelo, porque lo que hablamos es proceso de duelo, pero cuando elaboramos el duelo es cuando ya vamos a salir de esa situación con lo que tú dices, escribiendo, agradeciendo. Y diría una muy buena tanatóloga, Gaby Pérez Islas, diría, encontrar qué fue lo que ganaste con lo que perdiste. Exactamente, ¿no? Todas estas puertas que hoy se nos cierran, van a haber 5 más que se nos abren, ¿no? No con esto quiero decir que, híjole, ay, gracias Porque te moriste. No, sino todas esas puertas que yo creí que se me habían cerrado, hoy se me vuelven a abrir, ¿no? De diferente manera. A mí me queda, yo les quiero compartir algo muy personal, porque si mi papá no hubiera fallecido, yo no me hubiera casado ni tuviera tenido mi hijo que tengo ahora, ¿no?
porque gracias a mi suegra, que también en paz descanse, cuando se enteró de la muerte de mi papá, le habló a mi mamá y de ahí yo tuve esa relación con su hijo para casarme. Entonces, esa fue mi ganancia, muy dolorosa, porque pues no les voy a decir que me deja de doler que mi papá ya no está. Claro, claro. O sea, sí duele y es algo que yo creo que nos va a doler toda la vida, pero fueron esas ganancias. Claro, fíjate, tú acabas de decir las ganancias que tuve cuando mi papá falleció. Cuando mi mamá falleció, Lore, yo me dedicaba a la psicología laboral y siempre había querido esta parte de la psicología clínica. Entonces, cuando mi mamá fallece, yo llego a Psicólogos Grupo Guía y entonces me invitan a tomar diplomados, yo empiezo a hacer mucho trabajo terapéutico, y digo, es que lo que me gusta es la parte de la clínica, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar muchísimo esta parte y estás aquí, ¿no? gano esto. Esa es tu ganancia. Eso es lo que gano. Entonces también hay que ver qué es esas partes de qué vamos adquiriendo gracias a la muerte de este ser querido, que no nos vamos a poner felices de que se murió. Claro, ¿no? Pero sí podemos ver esas dos cosas que les comentaba hace rato, de en dónde encuentras a tu ser querido, porque no se van del todo, seguro lo encuentras en algo. En algo o en alguien, y también que puedes agradecer. Tenía una consultante que me decía, híjole, gracias a la muerte de mi papá yo soy independiente, porque mi papá me llevaba, me traía, me subía, me bajaba, era como su chofer, y a la hora de que su papá falleció, tuvo que aprender a manejar y ahora se mueve por todos lados. Es que es eso, Lore, ¿no? O sea, a veces decimos, no, es que es lo que ganamos, más bien, ¿qué es lo que aprendemos de esto que estuve haciendo cuando la persona estaba viva y que a lo mejor me desviví por estar contigo todo el tiempo y dejé de lado otras cosas que para mí eran importantes, pero las dejé de lado por estar acá o por estar en otra situación, ¿no? Entonces, cuando esta persona llega a faltar, tú empiezas a tomar otra vez las riendas de tu vida y de las cosas que tenías. Por ejemplo, en el caso de este hombre que tiene a su hija de 45 años, hoy tiene la oportunidad de convivir con su hija y eso está muy padre, porque la está reconociendo, ¿no? O sea, está aprendiendo una forma nueva de convivir con su hija. Y además es una nueva vida, porque tú tenías tu vida normal, llega este momento de pérdida y tienes que reponerte. Te hablaba hace ratito de la resiliencia. Te tienes que reponer de esta pérdida para encontrar tu nueva vida, que es lo que dices. Esta nueva vida que es sin mi esposa, pero ahora con mi hija. Exactamente, ¿No? Lore. Así es que siempre busquen qué tipo de pérdida tuvieron, porque hay muchos tipos de pérdida, y qué son las cosas que pueden salir buenas, porque algo bueno tiene que salir de esta situación. Exactamente. En todo momento siempre hay un aprendizaje, Lore. Y entonces lo que le podemos decir a nuestro amigo es que vea qué aprendizaje puede sacar de esto, qué puede sacar de bueno y rescatar, y de todos modos abrazar su sentimiento de esta gran pérdida, abrazar sus emociones, como tú siempre dices, abrazarlas, validarlas y trabajarlas. Exactamente, mi Lore. Pues bueno, me encantó también este podcast, poder compartir también un poco de nuestras vidas. Y de nuestras pérdidas. Exactamente, entonces, ¿quién no ha perdido a alguien? Los invitamos mucho a que nos escriban, nos manden sus comentarios, sus historias. Nos encantaría leerlos. Recuerden hacerlo de manera privada por inbox para que nosotros podamos platicarlo. Y los abrazamos, de verdad, estamos muy contentas porque hemos llegado al programa número 8. Y Lore, por todos los que vengan, ¿no? Salud por todos los que vengan. Les mandamos un fuerte abrazo. Los esperamos la próxima semana y recuerden siempre utilizar la inteligencia a su favor. Y todo lo que hagas, hazlo con amor. Y recuerden que juntas somos Lorenza. Hasta la próxima. Bye. Bye.